¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a todas, a las de aquí, a las de Israel. A todas buenas tardes, buenas noches. Estamos ya en el mes de Shvat, ya estamos transitándolo. Y bueno, eh, antes que empecemos con el Pirkei Avot, quiero referirme también a una fecha muy importante que va a ser este Shabbat, si Dios quiere, que es el 10 de Shvat. El 10 de Shvat es una fecha muy importante dentro del movimiento Chabad, pero que impacta en realidad en todo el mundo. Y eso es porque el 10 de Shvat es el Yortzeit, el día del fallecimiento del rebe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, pero a su vez, al año siguiente, exactamente en la misma fecha, el 10 de Shvat de 1951, el rebe de nuestra generación asumió como líder de Chabad Lubavitch. Y es ahí donde comienza una era, la que se llama la séptima generación. Nosotros pertenecemos a la séptima generación porque es el séptimo rebe de Chabad y contando desde el Baal Shem Tov, y vemos realmente que es muy especial esta era. Hay varios libros que salieron en los año pasado y el anterior, eh, de biografías muy lindas del Rebe, muy interesantes. Una de ellas está traducida al español, se llama, bueno, ¿cómo se llama? El Rebe, ¿no? O Rebe. Y la hizo el rabino, el historiador Yosef Telushkin. No es una persona de Chabad él, y hizo una investigación exhaustiva, pero además hizo muchísimas entrevistas a gente de todo tipo, judíos, ortodoxos, no ortodoxos, de extrema izquierda, de extrema derecha, creyentes, no creyentes aparentemente, gente que trabaja en el gobierno, gente de a pie, judíos, como dije, y no judíos también, que dan sus testimonios. Y entonces entendemos que esta generación, nosotros, la séptima generación, fuimos y somos, pienso, liderados por una personalidad impresionante como es la del Rebe. Podemos decir un iluminado, un adelantado a su época, un gran erudito de la Torá. Hay tantas cosas que se pueden decir, conocedor de ciencias y de todo tipo de materias seculares, consultado por, como dije antes, por presidentes, ministros, etcétera. Pero en realidad todo eso no significa nada. No es nada comparado con lo que realmente es. Cuando uno quiere decir, bueno, está hay diferente el rabino de tal lugar, el dirigente de acá. Hay una palabra clave que hoy en día en esta séptima generación, y esto llamo a todos los judíos del mundo, no solamente a los que son cercanos a Chabad o Chabad, a todos los judíos del mundo. Cuando uno dice la palabra Rebe, no hace falta explicar ni el apellido, no hace falta ni decir el nombre, no hace falta decir siquiera Chabad. Cuando uno dice, sí, estuve en lo del Rebe, todo el mundo te va a entender y vas a saber de quién estás hablando. ¿Y por qué es eso? Porque así como Moshe Rabbeinu era nuestro Rebe, el primero, ¿cómo se llamaba? No era Moshe el presidente, no era el primer ministro, no era el gran erudito, no lo llamamos Rabbi Moshe. ¿Cómo lo llamamos? Rabbeinu, nuestro Rebe, nuestro maestro, nuestro guía. Y esto es lo que uno busca en un Rebe, un guía y además un pastor. Esto era lo que Moshe Rabbeinu era, un buen pastor, como lo llama la Kabbalah. ¿Saben cómo lo llama Moshe Rabbeinu? Lo llama Raya Meemna, porque ustedes saben que el Zohar está escrito en arameo.
Raya Meemna quiere decir en hibrid Roene Eman, es un pastor fiel. Eso es Moshe Rabbeinu. ¿Qué significa? Que nunca, nunca va a abandonar a su rebaño. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. Y eso es un rebe. Un rebe está siempre presente y un rebe sigue rezando por su gente y un rebe nunca abandona el rebaño. Y justamente por eso nosotros tenemos que saber que el rebe no se preocupó por su comunidad, no se preocupó por sus alumnos, sus discípulos. Si tenemos que decir, lo que sí hizo fue exigirles muchísimo y enseñarles cuál es la misión. La misión es llegar a cada judío, amar a todo judío. Como una vez estuvo frente a él un muchacho de Francia que había escuchado del Rebbe, se acercó a un Beit Chabad y se entusiasmó tanto que después de un tiempo decidió viajar a Nueva York y estuvo ahí con el Rebbe. Entonces le dijo, Rebbe, le quiero decir que hay gente en Francia que está locamente enamorada de usted. Y entonces el Rebbe le dijo, yo estoy locamente enamorado de todos los Yehudim. O cuando tuvo una entrevista, ¿se acuerdan ustedes? Éramos chiquititas, ¿se acuerdan de Bob Kennedy, de Robert Kennedy, el hermano del presidente asesinado? También él fue asesinado, era senador y estaba en campaña. Entonces, en los primeros años en los 60, no me acuerdo ahora en qué año, tuvo una entrevista con el Rebbe. Él vino a verlo al Rebbe. Ustedes saben que Bob Kennedy era muy católico, ¿verdad? Entonces estuvieron hablando y el Rebbe le sacó el tema de la importancia de apoyar la educación religiosa. No le dijo la judía, que el gobierno tiene que aportar a las escuelas judías. No, no, no. En general es importante el creer en Dios, en tener una conexión con Dios, porque así las personas son mejores personas, porque saben que hay una autoridad, que hay alguien que mira desde arriba, que hay un dueño de este mundo. Entonces todo esto se lo explicó a Bob Kennedy, le dijo la importancia que hay que apoyar a las escuelas religiosas, que el gobierno tiene que darles una ayuda. Entonces Robert Kennedy le dijo, bueno, yo le entiendo, pero usted tiene que saber que los presupuestos, y usted sabe que yo también, aunque yo soy una persona muy religiosa, le dijo Rebe, yo tengo, no me acuerdo si dijo 8 o 9 hijos tenía él, ¿verdad? Me parece. Y entonces el Rebe le dijo, te entiendo perfectamente, pero yo aquí tengo 200.000 hijos. Se refería a la cantidad de Yehudim o los chicos de Yehudim. O sea, el Rebbe veía a cada niño, a cada persona, a cada Yehudí lo veía como un hijo. Directamente. Era ese amor incondicional. Entonces por eso pasaba horas y horas, cuando ya era bastante mayor, entregando brajot, bendiciones y dando consejos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta este día de Yud Shvat, este día tan especial, el 10 de Shvat del 1951, cuando todavía Chabad era un pequeño grupo donde había algunos sobrevivientes del Holocausto, algunos sobrevivientes del comunismo que lo pudieron escapar, porque ustedes saben que los movimientos Chabad fue casi diezmado por la revolución comunista, como la gente de Chabad se dedicaba a la red clandestina de educación judía, de poner
donde había de construir mikves y todo esto, todo lo que estaba prohibido en Rusia. Muchísimos hasidim fueron asesinados dentro de los 70 millones de personas que asesinó Stalin y todos sus secuaces, ¿verdad? Él tenía, como digo, en ese momento en Nueva York, estaba rodeado por un pequeño grupo de hasidim. Todavía en Estados Unidos, ser una persona observante, usar un sombrero, usar barba, era, como dice uno que escribió un artículo, era menos ridículo usar un sombrero turco color rojo en el medio de la calle que salir con barba y kipá a la calle en esos momentos. Entonces, sin embargo, el Rebbe tenía un grupo pequeño, estaba reunidos con ellos esa noche de Yud Shvat del 1951. Y ahí pronunció su primer discurso hasídico. Ahí pronunció el mismo discurso de su suegro, Bati Leganí, que se llamaba He venido a mi jardín, pero con una versión de él. Y en ese Mahamar, en ese discurso hasídico, el Rebbe planteó toda su estrategia y trabajo para toda la vida. Cómo hay que entregar el alma y el cuerpo para ayudar material y espiritualmente a cada judío, sin importar quién es, qué tiene, cómo se llama y dónde vive. Y si ese judío no viene solo, hay que ir y buscarlo. Eso planteó el Rebbe en su primer discurso, y eso es lo que se propuso, y eso es lo que vemos hoy. El otro día estaba mirando un discurso y decía de alguien alguien del gobierno de Israel, estaba dando un discurso en una cena, en un Zoom era en realidad, y decía que no existe una persona, perdón, no era ahora me acuerdo quién era el autor de este libro que les dije, Telushkin, lo invitaron a dar una charla, y él les decía, a ver si alguien, todos los que están presentes acá, a ver, levante la mano, ¿quién es de Chabad? Bueno, no sé, no te muestran al público, alguien habrá levantado la mano. Ahora que levante la mano, ¿quién tiene conocidos en Chabad? Ahora que levante la mano, ¿quién estuvo en algún lugar del mundo en Chabad? Y así al final no quedó nadie sin levantar la mano, porque no hay un lugar en el mundo donde no haya Chabad. En una época decían que Chabad es más que la Coca-Cola, porque la Coca-Cola está en todos lados menos en Rusia. Eso era antes, ¿no? Creo que ahora hay Coca-Cola, pero Chabad estaba también en Rusia. Entonces, bueno, es una cuestión, no tiene que ver con lo marketinero. Chabad no es una marca, no es una empresa. Chabad es Jochma, Binah y Da'at. Es usar el intelecto para poder llegar a entender y servir a Dios de la mejor manera. Y bueno, esto es lo que debemos hacer, y este 10 de Shvat, si Dios quiere, este Shabbat es un Shabbat especial, con una energía especial para conectarse, reconectarse, tomar buenas decisiones, y sobre todo las que tengan que ver con el amor al prójimo, con el amor hacia otro Yehudi. Ahora sí vamos a ir a el Pirkei Avot. Vamos a tomar la Mishnah del capítulo 6. Un momentito. La Mishnah 2, que dice así. Rabbi Yoshua ben Leví dijo, una voz celestial sale del monte Joreb cada día, que proclama y dice,
ay de las criaturas por la vergüenza que causan a la Torá, pues quien quiera no se ocupa de la Torá es llamado censurado. Asimismo fue dicho, las tablas son obras de Dios y la escritura es escritura de Dios. Harut, grabada en las tablas. No leas Harut, sino Jerut, libertad, pues no hay hombre libre salvo aquel que se ocupa con el estudio de la Torá. Vamos a analizar estas palabras. ¿Qué nos dice Rabbi Yoshua ben Leví? Él nos cuenta que todos los días del monte Joreb, en la tierra de Israel, sale un bat kol. ¿Qué es un bat kol? Un bat kol es una voz celestial. Todos los días sale un bat kol. Me parece que ya habíamos hablado de este concepto en otra Mishnah, porque esto del bat kol era algo que había generaciones en las épocas del Beit HaMikdash, en donde las personas eran más refinadas, eran más elevadas, en la época de los templos, era más común el tema de escuchar un bat kol, escuchar una voz celestial. ¿Se acuerdan que contamos, por ejemplo, la historia de Rabbi Eliezer ben Durdaya, que era una persona que había hecho todos los pecados del mundo y una vez estaba en una isla paradisíaca haciendo todo tipo de transgresiones a la Torá y de pronto ¿qué escuchó? Un bat kol, una voz celestial que dijo que todos pueden hacer teshuvá menos él. Y cuando escuchó él eso, se puso a llorar con tanta intensidad, hizo una teshuvá tan grande, tan repentina y tan fuerte, que su alma se fue del cuerpo, falleció. Y del cielo dijeron, el bienvenido a Rabbi una bat kol que dijo que lo bienvenido, ¿a cómo lo llamamos? Rabbi Eliezer ben Durdaya, porque él compró su mundo venidero en un instante, hizo una teshuvá tan fuerte que fue bienvenido en el cielo. Entonces vemos que existe el tema del bat kol, pero dice que este bat kol sale todos los días, incluso hoy en día también sale esta luz, esta voz, digamos, celestial, y dice, pobre de las criaturas que no se dedican, que insultan a la Torá porque la tienen como abandonada. Permiso. Ahora, tenemos que analizar varias cosas. Que levante la mano de las que tienen la pantalla encendida. ¿Quién escucha todos los días la voz celestial? Ah, ninguna. Yo tampoco. Entonces, ¿para qué sale la voz celestial si nadie la escucha? Esta es la primera pregunta que se plantea. ¿Verdad? Esta es la primera. ¿Y qué pasaría si uno viene ahora de pronto, Gaby Schulman levanta la mano y dice, sí, yo la escucho todos los días? ¿Qué vamos a decir de ella? ¿Verdad? Nadie va a pensar que Gaby escucha la voz celestial. Van a pensar que tiene que ir al psiquiatra, ¿verdad? Dios libre y guarde. Porque, a ver, va a venir a decir, yo escucho todos los días. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Si el Pirkei Avot nos dice que todos los días sale una voz celestial que dice esto, tiene que tener un sentido, porque si nadie la escucha, y si hay uno que la escucha y dice que la escucha, pensamos que está re loco, entonces quiere decir que hay algo, hay una razón. Entonces tenemos que saber, vamos a dar primero una explicación. El alma, nuestro alma, no es simple. El alma tiene diferentes niveles. En realidad nos explican que tiene 5 niveles.
El más elevado, que se llama Yehidá, y es el que se revela únicamente en momentos muy, muy decisivos de la vida del Yehudí, y también, por ejemplo, cada Yom Kippur, en el momento de cuando decimos en la culminación, que decimos el Shema Israel, y estamos dispuestos a dar nuestra vida por el judaísmo, etc. Entonces, como el alma tiene diferentes niveles, y aquí en este mundo, cuando está el alma investida en el cuerpo, lo que está aquí abajo es más que nada un reflejo del alma. La parte más importante del alma está en los niveles superiores. Entonces, ¿qué pasa? El alma, la parte del alma que está investida dentro de nuestro cuerpo, en este mundo físico, nos hace a muchas veces el hecho de que está justamente en este mundo físico, que convive con el alma animal, que nosotros estamos todo el día ocupados con cosas materiales. Todo esto hace que el alma divina, ese reflejo del alma divina que está dentro nuestro, muchas veces se ensordezca, no escucha porque está aturdida por el alma que se ocupa de las cosas materiales, que la oculta la divinidad. Pero, ¿dónde sí se escucha este llamado celestial? Se escucha en los mundos superiores. El alma, la parte del alma que está más elevada, sí escucha la voz celestial, el Bat Kol, como lo llamamos en híbrido. Y entonces por eso, y seguramente que a cada una de nosotras nos pasó, nos pasará, por lo menos a mí me sucede, nunca pasa que estás de pronto haciendo algo, o estás pensando algo, o rezando, inclusive, de pronto te viene un sentimiento de arrepentirte de algo que hiciste mal. De pensar, no, la verdad que qué mal que estuve con esto, o de ahora en más quiero mejorar esta mitzvah, voy a agregar algo, voy a ser mejor persona, tengo que ponerme fuerte. ¿No les pasa a ustedes esos pensamientos que de pronto vienen y no sabemos de dónde vienen? ¿Por qué de pronto nos viene eso? ¿Saben qué es? Es el alma, el nivel superior del alma que escuchó esta voz celestial. Como escuchó el Bat Kol, esta voz celestial que dice que gente, despiértense, no se puede tener abandonada la Torah. Entonces, en este mundo, en el alma que está en el cuerpo, se refleja de una manera como que de pronto te cae una reflexión positiva, algo para mejorar. No es una casualidad, no es que cayó porque cayó, es que tu alma escuchó el Bat Kol. Tu alma escuchó esa voz celestial que todos los días se asoma, sale y dice estas palabras. Entonces, por eso es que sentimos, experimentamos este sentimiento de Teshuvah. De pronto, no es Yom Kippur, no es un momento de que estamos ni siquiera pensando en arrepentirnos, pero nos viene esa idea de mejorar. Eso es porque el alma captó esa voz, la captó, la escuchó y la refleja hacia nosotros con ese sentimiento. No es ninguna cosa, no existen esas casualidades. Y esto está traído justamente en un Mahamar del Rebbe anterior, de Rabbi Yosef Yitzhak, que lo dijo en el año 5686. O sea, es interesante saber que existe, ¿no? Una vez dice, uno cree que el mundo es lo único que ve, el mundo es lo que ve, las cosas que uno ve y nada más. No es así.
En el mundo hay muchísimas cosas que no vemos, que no conocemos, que a veces no percibimos, pero eso no quiere decir que no estén presentes. Y además tenemos que saber que hay mundos superiores al nuestro y que además también hay un tema muy interesante y ahora lo vamos a ver en la segunda explicación. Hay una máxima, no sé cómo decirlo, una frase que trae creo que, no sé, no quiero decir, los escritos, puede ser el Talmud o puede ser la Kabbalah. Me pega más para la Kabbalah, dice, pero podría ser también. Es en arameo, dice que el reinado de la tierra es como el reinado de los cielos. ¿Qué significa? Que en el reinado de la tierra es en cierta manera un reflejo del reinado del cielo. Por eso, cuando uno dice un rey, nosotros decimos, bueno, ¿no? ¿Qué importancia tiene un rey? Si no es un rey judío. Ustedes saben que hay una bendición, una brajá, que se recita cuando uno está en presencia de un rey o una persona de la nobleza, de la realeza. Se dice una brajá que dice, Baruch atah Hashem, bendito eres tú, rey del universo, que separas, que otorgas de tu reinado a un ser de carne y hueso. O sea que un ser de carne y hueso, cuando es rey, también tiene un reflejo del reinado divino. Por eso cuando el Alter Rebbe, ¿se acuerdan que habíamos contado una historia? Cuando el primer Rebbe de Chabad estaba encerrado en la cárcel y lo vino a ver el zar, disfrazado de persona común, digamos, el Alter Rebbe se puso de pie y se inclinó y le dijo, bienvenido su majestad o algo así. Y el zar le dijo, sos merecedor de la muerte, porque de la pena de muerte, porque me estás confundiendo con un plebeyo. Y el Alter Rebbe le dijo, de ninguna manera, usted es el zar, sin ninguna duda. Entonces el zar le dijo, bueno, está bien, ya no lo podía negar, ¿cómo lo sabes? Y entonces el Alter Rebbe le trajo esta cita de los sabios que dicen que el reinado de la tierra es un reflejo del reinado del cielo. Y cuando usted entró a mi celda, yo percibí un temor reverencial como el del reinado del cielo. Y por eso no podía ser otra persona que el zar, porque en esa época no había fotos, no tenías WhatsApp o lo veías en La Nación Online. Tenías que conocerlo en persona. ¿Y quién lo conocía en persona, el zar? Entonces, vemos, bueno, está bien, el Alter Rebbe tenía idea, además, él percibía el temor reverencial del cielo. Pero entendemos entonces esta cita de que realmente en este mundo el reinado se refleja, es un reflejo del reinado del cielo. Y entonces, acá trae, justamente hay una historia muy interesante del Alter Rebbe. Es muy larga y no la voy a contar ahora, pero voy a contar el highlight que tiene que ver con esta frase. Había un Hasid muy, creo que tenía una hostería en el camino o algo así, y ay, ¿cómo era? Yo no me acuerdo muy bien. Bueno, tuvo un problema muy grande, fue lo del Alter Rebbe, y el Alter Rebbe le dijo que vaya, le dio una carta y le dijo, anda con esta carta a ver a esta persona y le puso la dirección. El hombre, él te va a poder ayudar. El hombre salió contento, pero cuando miró la carta casi se muere. No era nadie de su ciudad, no era nadie que él conocía. ¿Y cómo lo iba a poder ayudar a él en su problema en su ciudad? Pero, ¿qué iba a hacer? Si el Rebe se lo dio, el Rebe no se va a equivocar.
agarró y se fue a ver a este judío, que este judío era una persona muy rica de una ciudad más lejana, y le entregó la carta del Alter Rebbe. Y él leyó la carta y le dijo, la verdad, acá el Alter Rebbe me está pidiendo que yo te ayude, pero la verdad que no sé cómo, yo no conozco a nadie que tenga conexiones para poder ayudarte. Bueno, se las hago corta. Este hombre se quedó en la casa de este rico, que además era un dirigente comunitario muy importante, y un día hubo un problema en la comunidad con un gran, en la comunidad de la ciudad de donde vivía este rico, con un ministro, y, y necesitaban hacer algo para conseguir una salvación. Entonces salieron a caminar para ir a ver al ministro, y cuando pasaron por el parque, había un parque muy hermoso, él iba con este hombre que vino del Alter Rebbe y con otro dirigente comunitario, se sentaron, y en la carta, perdón, algo muy importante, la carta decía que la respuesta a la pregunta es: el reinado de la tierra es un reflejo del reinado celestial. ¿Y cómo se demuestra esto? Se demuestra que así como a Dios no se lo puede llamar como se escribe su nombre, ustedes saben, nosotros no podemos pronunciar el nombre como lo llamamos, el nombre, el tetragramatón, no es como está escrito, nosotros no lo podemos decir, nosotros decimos Hashem o decimos Adonai, pero en realidad ahí dice otra cosa. Así es con el rey, nadie lo llama al rey por el nombre, nadie le dice, che, Eduardo, no, se dice su majestad. Y además al rey tampoco lo llaman por el nombre con el que nació. Generalmente al rey le ponen un nombre, ¿verdad? Bueno, esto decía la carta. Ellos entran al parque y de pronto se sientan a pensar a ver qué van a hacer, cómo van a salvar a la comunidad, y viene un custodio y les dice que hay un ministro muy importante, el ministro de Justicia los vio y los manda a llamar, si por favor pueden acercarse. Entonces ellos van, y el hombre era un erudito, le gustaba estudiar de todo, y también estudiaba judaísmo. Y entonces él se había encontrado con este pasaje que dice que el reflejo del reinado de la tierra es el reflejo del reinado del cielo. Y no encuentra la respuesta. ¿Cómo es la respuesta? ¿Cómo se manifiesta? Y ahí ellos se dieron cuenta de la carta del Alter Rebbe y le dijeron, le explicaron lo del nombre. Así como a Dios no se lo llama como es su nombre, tampoco al rey se lo llama, sino no se lo puede llamar por su nombre. Y este hombre se sintió iluminado y les agradeció tanto, le dijo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Bueno, el resto ya se lo imaginan. Los ayudó para resolver el problema porque era un ministro muy importante, y también lo ayudaron a este hombre para que recuperara lo que había perdido. Pero lo que quería rescatar es esto, ¿no? Que el reflejo del reinado de Dios está aquí en la tierra. Entonces, volvemos a la misma pregunta que dijimos. Si este Bat Kol, esta voz celestial, nadie la escucha, para qué está? Entonces acá el Baal Shem Tov explica, nos da una versión un poco diferente. Y nos dice así. Él trae un pasaje del Talmud en el que el protagonista es Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania estaba, cuenta el Talmud, la Gemara, estaba frente al César, seguramente para pedir por los judíos, etc. Y un consejero antisemita del César hizo una pantomima, hizo como con señas una frase
que simbolizaba que Rabbi Yoshua ben Hanania es parte de un pueblo que Dios los despreció, ya está. Se portaron mal y no los quiere más, le destruyó el templo, todo, ¿no? Hizo la pantomima de eso. Entonces dice que Rabbi Yoshua ben Hanania hizo la pantomima para replicarle diciéndole, pero sus manos todavía están sobre nosotros para protegernos. Esto es lo que cuenta el Talmud, que el diálogo entre Rabbi Yoshua ben Hanania y este malvado delante del César con pantomima, ¿se acuerdan del programa? Dígalo con mímica, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos los dos podían hablar? No es que eran mudos. ¿Por qué se hablaron de manera así, con señas, y no hablaron con palabras audibles, que se podían escuchar? Entonces, y además para que el Talmud no es un libro de historia. El Talmud te cuenta algo porque tiene algún sentido, que vas a aprender algo de lo que te relata. Entonces, ¿para qué lo cuenta el Talmud a esta situación, a este diálogo con señas, a un diálogo silencioso, llamémoslo así? Y entonces, de acá podemos aprender, dice el Baal Shem Tov, una lección impresionante. ¿Qué es? Es verdad que todos los días hay una proclamación del cielo. Todos los días hay un bat kol. Esa voz celestial sale del cielo, pero no es verbal, no es audible, no tiene palabras. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no hay palabras, es algo más elevado, todo es espiritual, no hay palabras con letras, ¿se entiende? Incluso, fíjense, cuando explica eso, cuando estudié en Tania, o la filosofía jasídica, te dice que nosotros tenemos el pensamiento, la palabra y la acción. Incluso dice del Tania, el pensamiento también tiene letras, porque cuando vos pensás palabras, ¿no? Tiene letras. Pero antes del pensamiento que tiene letras, hay una instancia superior en donde no hay palabras. Es algo más elevado, no tiene forma física, es mucho más elevado. Y esto es lo que se refiere al Baal Shem Tov. Cuando nosotros hablamos de palabras, estamos hablando de un fenómeno físico. Y entonces, como el reinado de la tierra es un reflejo del reinado del cielo, entonces el rey normalmente así era inapropiado que el rey hablara con los súbditos, les hacía señas solamente. Incluso, acá la persona que investigó esto dice que en algunos reinos árabes todavía esto sigue vigente. O sea, el sultán, no sé cómo lo llaman, no hay sultán ahora, el rey, el príncipe, lo que sea, no habla verbalmente con sus súbditos, sino que hace todo por medio de señas. Entonces el Talmud lo que nos está enseñando con esta historia con Rabbi Yoshua ben Hanania es que la proclamación de Dios todos los días que sale del monte Joreb es también una pantomima. ¿Qué significa que es una pantomima? También no tiene palabras, pero sí se puede leer. Vos podés entenderlo porque son señales. Dios te manda señales. Y entonces cuando vos tenés la inteligencia de ver las señales que se te plantean en la vida, en ese momento sentís lo cerca que está Shem de vos,
lo bueno que Hashem es con vos. Y ahí te toma un sentimiento de teshuvá, te toma un sentimiento de querer acercarse. ¿Qué significa teshuvá? Teshuvá no es simplemente arrepentirse de lo malo. Teshuvá viene de la palabra lashuv, retornar, volver al lugar donde uno estaba desde un principio, es decir, donde pertenecemos, a nuestra fuente, a Dios. Entonces, Dios todos los días emite señales. Ese bat kol, esa voz celestial, todos los días es emitida. Y son esas señales que si uno es perceptivo, puede leerlas, puede verlas, puede sentirlas. Y entonces, en ese momento, cuando uno ve esas cosas, siente algo adentro. Siente o temor reverencial o amor, un amor especial. Y entonces decide acercarse a Dios. Decide ser mejor persona, ser mejor yehudí, que significa ser mejor persona, corregir los actos que están equivocados, hacerse más tolerante, hacernos mejores amigos, mejores hermanos, mejores todo. Y además recordarlo y tenerlo presente a Dios en nuestras vidas. Entonces, esta es la verdad. Cuando uno más está atento a estos mensajes, más sabio y más libre, como dice ahí, que la Torá es la que hace libre a la persona. Aquella persona que su vida es dedicada a la Torá, no sufre el cautiverio que te produce la presión social, que te produce el mundo físico. Hay que tener esto, hay que hacer así, ahora se habla así, ahora, la verdad, quien vive de acuerdo a la Torá no tiene esas presiones. Entonces es realmente libre, te da libertad, te sentís realmente elevado. Esta es la importancia de escuchar esas señales que todos tenemos. Por eso el Baal Shem Tov mismo dijo que cada cosa que uno ve o escucha tiene que utilizarlo en su servicio a Dios. Cuando Dios te hace testigo de ver algo, por más tonto que parezca, por más mundano que sea, de eso también tenés que aprender algo en tu relación con Dios. Así que bueno, tomemos lecciones, percibamos la voz y si la escuchan no le digan a nadie, porque a ver si nos mandan al psiquiatra. Guárdensela. Esperen que les voy a unmute a todas. Se pueden desmutear si quieren. ¿Cómo se hace? Bueno, que tengamos entonces, ahora sí, no sé qué pasa. Ahora sí. Bueno, ahora sí, ahora pueden desmutarse. Bueno, que tengamos una buena semana y además les voy a decir algo, les voy a contar un secreto. Mañana es mi Yom Huledet, el 7 de Shvat. Y entonces el día del Yom Huledet tiene una fuerza especial para bendecir. Y como yo tenemos acá en nuestro grupo 2 personas, una que está en Jerusalén, la otra que está en Beersheba, para ellas ya hoy es 7 de Shvat porque es de noche. Quiere decir que ahora tengo la fuerza para bendecirlas, que tengamos realmente una vida linda, tanto espiritual como materialmente, largos años con salud, con bendición, con mucha satisfacción de la familia, con amplitud material y física, que estemos siempre bien, que nos veamos hermosas, que todos los que estén a nuestro alrededor estén sanos y bien, y que solo escuchemos cosas lindas. Sobre todo, Mashiach ya. Un beso enorme, las quiero mucho. Amén, amén. Gracias. Dios le Mashiach